Bueno, buena semana a todos. El objetivo de la clase de hoy es aprender un poco sobre PKI, infraestructura de clave pública, definir cuáles son sus componentes, también determinar las diferencias o cuáles son las principales diferencias entre firma digital y firma electrónica, pero previo a esto repasar un poco lo visto, ¿sí? Hemos visto criptografía clásica con distinta ejemplificación, han tenido que leer el apunte ya a esta altura, y luego han visto criptografía moderna, eh, dentro de ella lo que es criptografía simétrica, de clave secreta, como cifrado de ejemplos de cifrado de flujo, cifrado de bloque, y criptografía simétrica de clave pública. La idea entonces de hoy es incorporar también lo que son funciones de hashing, lo que es MDC sin clave y lo que es MAC con clave. Repasemos un poco si lo visto hasta aquí. Me estoy refiriendo a qué ventajas y desventajas tienen los sistemas criptográficos, ¿sí? Simétricos, que fueron los primeros que vimos. ¿De qué constan? ¿Sí? Recordemos que los sistemas simétricos o de clave privada utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar, ¿sí? Y existen en realidad dos modos, se podría decir, de operación básicos, de cifrado en bloques y cifrado en flujos. ¿Sí? Eh, entonces, estos los conocimos como criptografía de clave secreta o clave privada, y la clave utilizada en la operación de cifrado es la misma que se utiliza para el descifrado. Teniendo en cuenta esto, la criptografía simétrica usa conceptos de, por ejemplo, que el espacio de las claves es igual o mayor que el espacio de los mensajes, que las claves son aleatorias, que la secuencia de clave se usa una sola vez. Bueno, claramente la solución ideal no es práctica. Entonces, habrán visto de la lectura del módulo, de lo que se vio en las presentaciones anteriores, que se utilizan generadores pseudo aleatorios con un algoritmo determinístico a partir de una semilla de n bits, ¿sí? Y de esa forma se pudieron generar secuencias con periodos de 2 n bits. Lo que se transmite es solo la semilla, ¿sí? Eh, a ver, Se vieron distintos tipos, ¿m? Desde lo que es, como dijimos, cifrado de flujo, y de lo que es cifrado de bloque. En cuanto, por ejemplo, al modo de uso del cifrado de flujo, el mensaje en claro se lee y transmite bit a bit, se realiza una operación de cifra, normalmente la función XOR, entre los bits de mensaje en claro y los de la secuencia cifrante. Y la secuencia cifrante tenía que cumplir de tener un periodo muy alto y tener propiedades pseudo aleatorias. Asimismo, también se vieron mecanismos de operaciones, si leyeron todo el apunte, como los sincrónicos o los autosincrónicos. Me refiero, perdón, a los sincrónicos, donde el emisor y el receptor se debían sincronizar previamente a la transmisión, ¿sí? Y la pérdida de un bit en el flujo de datos podían utilizar el resto de la transmisión. Y con respecto a los autosincrónicos, me refería a que se utiliza parte de la información del texto cifrado para renovar la clave de la secuencia cifrante. Y por otro lado, los cifradores en bloque, donde el mensaje se dividía en bloques de longitud fija, ya sea de 8, 16, etcétera, bytes, y luego se aplicaba el algoritmo de cifrado a cada bloque en forma independiente con la misma clave. Y bueno, si vuelvo a repetir, si leyeron el apunte, vieron distintos modos de operación dependiendo de cómo se mezcla la clave con el texto en claro.
¿sí? Desde que el texto se dividía en bloques y cada bloque era cifrado en forma independiente utilizando la clave, o el texto se dividía, si se quiere, en bloques y cada bloque era mezclado con la cifra del bloque previo y luego cifrado utilizando la clave, o operar como un cifrador de flujo autosincrónico generando la clave de cifrado sobre la base de la clave y el bloque cifrado previo, y luego cifrando el mensaje con una operación XOR, o aquellos un poco más sofisticados, levemente más sofisticados, que no incluían el texto en claro en el siguiente paso de retroalimentación, similar a un cifrador de flujo sincrónico, o lo que es padding, que operaba de forma similar a lo expresado anteriormente, pero sin incluir el texto en claro en el siguiente paso de retroalimentación, como dijimos, y se dividía el texto original en bloques de longitud fija, algunos módulos eran requerían que se rellene el último bloque, padding, antes de realizar la operación, etcétera, etcétera. Luego de estudiar este tipo de criptografía asimétrica, sí determinamos que tenía ventajas y desventajas, ¿sí? Ventajas me refiero a, vamos a suponer, la gran velocidad de cifrado, que no aumentaba el tamaño del mensaje, que era una tecnología muy conocida y difundida. Pero bueno, cuidado con las desventajas, ¿sí? Obviamente la seguridad depende de un secreto compartido entre el emisor y el receptor, ¿sí? La administración de las claves, por otro lado, no es escalable, ¿sí? La distribución de las claves tiene que hacerse a través de algún medio seguro. ¿eh? A ver, me estoy refiriendo a ejemplos A3D, CIDEA, AES, Blowfish, ¿sí? Y bueno, redondeamos que los problemas de la criptografía asimétrica hacia la clase anterior tenía que ver principalmente con la distribución de claves, si es necesario que el receptor conozca la clave que se va a utilizar y no es posible utilizar medios inseguros para la comunicación de claves, y por otro lado un gran problema que era la complejidad en la gestión de las claves. Luego de todo esto, vimos lo que aportaba eh, la criptografía simétrica, ¿sí? Vimos el algoritmo de Diffie-Hellman, sí, bueno, nace obviamente como un problema, una solución al problema de distribución de claves anteriormente mencionado, permitiendo a las dos partes que puedan acordar una clave en común sobre canales inseguros, ¿sí? Entonces, para dar solución a este problema, se propone un mecanismo en el cual el descifrado de la información se realiza con una clave distinta a la clave de descifrado, ¿sí? Y se basa en la existencia entonces de dos claves, una clave pública disponible para todos y una clave privada conocida solo por un individuo. A ver, la idea es la confidencialidad, es decir, dentro de las ideas que podemos mencionar, ¿no? Vimos ideas de confidencialidad, cifrar usando la clave pública del destinatario y descifrar usando su clave privada, o de integridad, autenticación, cifrando usando la clave privada del emisor y descifrando usando su clave pública. ¿eh? ¿Qué condiciones debía requerir esto? Bueno, dando la clave apropiada, tenía que ser computacionalmente fácil de descifrar y descifrar un mensaje. Tenía que ser computacionalmente imposible derivar la clave privada a partir de la clave pública. Debía ser computacionalmente imposible determinar la clave privada a partir de un ataque de texto en claro elegido. Bien, entonces, a ver, podemos decir que los sistemas simétricos, que los sistemas asimétricos utilizan dos claves, una privada y una pública, siendo una la inversa de la otra. Ambas pueden ser usadas para encriptar y desencriptar dependiendo del modo de operación utilizado, ¿sí? Encriptación o no, o autenticación. ¿Mm? Las dichas claves están matemáticamente relacionadas, y además, tengamos en cuenta que la clave pública está disponible para todos y la clave privada es conocida solo por el individuo dueño del par de claves. Bueno,
Teniendo en cuenta todo esto, vimos ejemplos, les pedimos que nos hagan llegar un ejercicio completo de Alice y Bob. Sí, no me acuerdo con qué nombre se lo habíamos planteado, teniendo en cuenta este tipo de algoritmos de Diffie-Hellman, que la mayoría de ustedes entregaron en forma exitosa. Recuerdo que el algoritmo de Diffie-Hellman, el que ustedes mandaron, se basa en las operaciones matemáticas de exponenciación y en el problema de obtener el logaritmo discreto, ¿sí? Bueno, con todas las fórmulas que trabajamos la clase pasada. Si leyeron todo el material, habrán observado, por ejemplo, que RCA es factible de ataques. ¿Por qué? Porque la seguridad de RCA depende completamente del problema de factorizar números grandes y requiere de la utilización de un esquema de padding, ¿sí? ¿Qué tipo de ataques? A ver, de texto cifrado elegido, de firma de texto aleatorio, de módulo común, de exponentes diferentes coprimos, de exponente de cifrado bajo, de exponente de cifrado bajo, etcétera. Es decir, son factibles también a distintos ataques. Bueno, hasta acá hicimos un análisis de lo que vimos hasta ahora en cuanto a la criptografía moderna, ¿sí? Criptografía simétrica de clave secreta y criptografía asimétrica de clave pública, y todo lo que vimos se podría decir hasta ahora. ¿Qué propiedades de la información buscamos? A ver, algunas de estas las enunciamos en la primera unidad, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pretendemos en cuanto a la información? ¿Qué debe reunir? Autoría, integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Mm? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver conceptos de firma digital, ¿eh? Conceptos asociados, ¿sí? A firma digital y firma electrónica, las principales diferencias, ¿sí? Una firma digital certifica un documento y lo atribuye fehacientemente a su autor, ¿sí? Y usando el modo de autenticación, el receptor del mensaje puede estar seguro que nosotros generamos dicho mensaje. Sin embargo, esto, les puse en las diapos, puede resultar en un proceso ineficiente, lento y que produce gran volumen de datos, al menos el doble que los datos originales. Y para mejorar este proceso se utilizan funciones de hash de una sola vía, ¿sí? Sobre todo esto vamos a hablar. Vamos a determinar cuál es la principal diferencia entre la firma digital y la firma electrónica. A ver, podemos decir que la principal es que mientras que la firma digital, la principal diferencia, ¿sí? Es que mientras que la firma digital hace referencia a una serie, se podría decir, de métodos criptográficos, el concepto de firma electrónica es de naturaleza más bien fundamentalmente legal. Ya, a ver, podríamos decir que confiere a la firma un marco normativo que le otorga una validez jurídica. La firma digital también es legal, ¿sí? Pero por ser no tiene naturaleza jurídica, en el sentido de que su objetivo no es dar fe de un acto, podríamos decir, a ver, de voluntad por parte del firmante, sino, a ver, tan solo encriptar los datos de un documento para que tengan mayor seguridad, por ejemplo. ¿Sí? De todo esto vamos a hablar ahora. Me olvidaba, aquí es importante mencionarles que para la legislación argentina, ahora vamos a ver artículos y demás, los términos firma digital y firma electrónica no poseen necesariamente el mismo significado. Para nuestra legislación, los términos de firma y digital, entonces con respecto a firma electrónica, tienen diferencias, ¿sí? La firma digital podríamos decir que es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información, se podría decir que de exclusivo conocimiento del firmante, ¿sí? Encontrándose esta bajo su control absoluto. En cambio, la firma electrónica se podría decir que es un conjunto de datos electrónicos asociados, ¿sí? De una manera lógica a otros datos
electrónicos utilizados por un firmante, sí, como medio de identificación de sí mismo, pero que sin embargo carece, y esto es muy importante recalcar, de algún requisito legal para ser considerado firma digital. Si avanzamos un poquito en las diapos, aquí vemos los actores importantes en cuanto a lo que es una firma digital. ¿De qué requiere? ¿De qué actores requiere? ¿De quién firma, que sería el suscriptor? ¿De quién o quiénes necesitan verificar la firma, que sería el tercer usuario? ¿Quién testimonia que una firma digital pertenece a una cierta persona? Y aquí nos estamos refiriendo a la autoridad certificante y quién controla el sistema. Estos serían los actores necesarios y suficientes para el concepto de firma digital, y ninguno de ellos podría omitirse. Bueno, avanzando con las diapos, como aquí les decía, en cuanto a la situación legal en Argentina, la ley 25.506, que ya vimos en la unidad 2 de estudio, ¿sí? De normativa, de políticas y normativa, reglamentada por el decreto 2628 del 02 y por el decreto 724 del 06, bueno, con modificaciones. eh, También existen, les puse aquí, un conjunto de normas complementarias que fijan o modifican competencias y establecen procedimientos. Y aquí nos interesa específicamente el artículo 2 y el artículo 5. El artículo 2 dice, y les leo textualmente, que se entiende por firma digital, ¿sí?, al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático, ¿m?, que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, como les anticipaba anteriormente, encontrándose bajo su absoluto control. Es decir, que la firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Eso es lo que explicita el artículo 2 de la 25.506. Mientras que en el artículo 5 habla de firma electrónica como un conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizando por el signatario, utilizando como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien invoca auditar su validez. Bueno, esto es textualmente lo que dice el artículo 2 y el artículo 5, donde se diferencia, ¿sí?, lo que es firma digital y firma electrónica. Ahí, para indagar un poquito más sobre la ley de firma digital, la 25, repito, 506, pueden leer artículo 1, 2, 3, 4, 5, que especifique, que detalla específicamente todo esto que estamos hablando. Avanzando en las diapos, y ya que hemos mencionado eh, lo que es un documento digital o la palabra documento digital, definamos, redondeemos qué es un documento digital y qué no lo es. Un mensaje de correo electrónico, aquí tienen algunos ejemplos, les aportamos algunos ejemplos: datos ingresados a un formulario web, valores insertados en una base de datos, una transacción bancaria, una imagen de un documento en papel, un archivo cualquiera PC, etcétera, una grabación digital de audio y video. ¿Y qué no es? ¿Sí? El flujo de información entre un servidor y una estación de trabajo, el procedimiento de logón a un sistema, ¿sí?, etcétera. Como para diferenciar, ya que enunciamos el concepto de documento digital, qué lo es y qué no lo es. Vamos en esta siguiente diapo a plantear un problema, ¿sí? Dado un documento en formato digital, ya hablamos sobre qué era formato digital, podemos decir que no es posible determinar con certeza el autor, que un documento en formato digital es fácilmente alterable, no existe evidencia de podría no existir evidencia de dicha alteración, y el autor puede no reconocerlo o no es susceptible de verificación ante terceros. Entonces, la pregunta es, ¿se puede reemplazar el papel? ¿No se puede reemplazar el papel? ¿Mm? Ese es el problema que proponemos. En realidad,
lo que necesitamos es, y avanzamos con las diapos, autenticidad del autor, es decir, atribuir el documento a su autor, lo que fuese, ¿sí? Una persona o aplicación en forma fehaciente identificar el autor. La integridad del contenido, es decir, asegurar que ese documento no fue modificado luego de ser firmado. Estamos hablando de la integridad, ¿sí? Del contenido, y el no repudio del documento, que tiene que ver con garantizar que el emisor del mensaje no pueda negar o repudiar si se quiere su existencia o autoría. Todos estos conceptos los vimos en la unidad número 1, ¿sí? Entonces, así es susceptible de verificación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y necesitamos de la firma digital. Vamos ahora a hablar un poco de funciones de hash, de sus propiedades, ¿sí? Del resultado que es fácil de calcular, de que es imposible obtener el mensaje original a partir del hash. Bueno, y algunos ejemplos. A ver, la función de hash podemos decir que transforma un mensaje de entrada, llamémosle M, de longitud variable, en una cadena de salida de longitud fija, podríamos decir HDM, ¿m? Y tiene que ser fácil de computar. ¿Qué propiedades tienen que tener las funciones de hashing criptográficas? Bueno, a ver, tengamos en cuenta la resistencia a preimágenes, a ver, se me ocurre resistencias a segundas preimágenes, resistencia a colisiones, ¿sí? Bueno, este tipo de condiciones que tienen que ver con la función de hashing de una vía o función débil de una vía, es decir, si se cumple lo que es resistencia de primágenes y resistencia de segundas preimágenes, entonces esto lo podemos denominar, como función de hashing de una vía o función débil de una vía, o si se cumple lo que es resistencia a segundas preimágenes y resistencia a coaliciones, podemos estar hablando de función fuerte de una vía. La longitud típicamente de 128, 160, 256, 512 bits, y las funciones más difundidas son MD5, YA1, a ver, RAID, bueno, se me ocurren ya 256, ya 512, bueno, etcétera. ¿Cómo es el modo de operación? ¿Sí? Se recibe un mensaje de longitud variable, se devuelve una cadena de 128 bits, por ejemplo en MD5. El mensaje de entrada es cortado en bloques de 512 bits. El mensaje es rellenado para completar el último bloque, y el relleno se hace colocando un bit en uno y a continuación tantos ceros como sea necesario, dejando 64 bits al final para colocar la longitud del mensaje original, ¿sí? Esto, por ejemplo, en MD5. Bueno, por ejemplo, en MD5 pueden observar en lo que es el capítulo todo el modo de operación, ¿sí? De cómo el algoritmo opera con el estado de bits dividido en palabras bueno, y demás. Si avanzamos con las diapos, podemos ver funciones de hash que son, entonces, como dijimos anteriormente, funciones de transformación que toman una entrada y retornan un string de longitud fija conocida como el mensaje de sets. Si acá tenemos un gráfico que resume, ¿sí? Cómo es el proceder de las funciones de hash. A ver, otra cuestión que tenemos que enunciarles es, por supuesto, la confianza en las funciones de hash. En la actualidad no todas las funciones de hash se consideran seguras. A ver, como van a ver en los ejemplos, no se puede usar MD5. YA1 también presenta algunos ataques teóricos, por lo que es mejor utilizar YA2, YA256, YA384, 512, ¿sí? La competencia de YA3, es decir, se elige la función KECAC como nuevo estándar. Podemos resumir en que hay usos y mal usos de las funciones de hash. A ver, un uso correcto, por ejemplo, sería utilizar un hash cuando se puede distribuir de manera segura la función HDX, si se quiere redondear así,
y se desea verificar que un valor X recibido de manera insegura es de hecho igual a X, es decir, un valor X', si se quiere decir recibido de manera insegura, es igual a X. Un uso incorrecto sería distribuir h de X y X por el mismo medio, ¿sí? Si modifico X, también puedo modificar h de X. Entonces, utilizar h de X en función de X, ¿sí? Me refiero como una firma, cualquiera puede calcular h de X. Entonces, cuidado con los usos correctos y con los usos incorrectos. Tengamos en cuenta la performance y el soporte. Y tengamos en cuenta que algunas funciones de hash pueden ser vulnerables. A modo de ejemplo, por ejemplo, si hablamos de HMAC, las funciones de hash vistas como MD5, SHA-1, etc., no han sido diseñadas para la autentificación al carecer de clave secreta, ¿sí? Un código de autentificación de mensajes, es decir, MAC, ideal utiliza una clave para mapear entradas de tamaño arbitrario en salidas de tamaño fijo, ¿sí? De forma tal que toma tiempo 2n, se dice, para generar un par. Un par me refiero a X y en función de X, aún sí proveen pares válidos, ¿sí? Y a diferencia de una función de hash, bueno, hay hay algunas diferencias, quiero decir con esto. Al combinar un cambio hash y clave secreta con una longitud mayor a la del hash, obtenemos un MAC que podemos utilizar para detectar manipulación de contenido, por ejemplo. Es un mecanismo bastante rápido. Pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Resumiendo, hay usos y mal usos de funciones HMAC, ¿sí? Se debe garantizar de que no haya dos mensajes diferentes que resulten en la misma, a ser protegida por el HMAC, y bueno, tener cuidado con todos los canales relacionados con el tiempo a la hora de verificar la firma, ¿sí? Si la función de comparación aborta al encontrar que el primer byte donde la firma difiere, se puedan ir adivinando iterativamente los bytes, ¿sí? Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es no reinventar la rueda, un HMAC. A modo de ejemplo, ¿sí? Para darles un ejemplo. Si avanzamos aún más en las diapos, vamos a ver nuevamente, para redondear, qué es firma digital. Y aquí les puse nuevamente que desde el punto de vista legal produce los mismos efectos que la firma hológrafa, ¿sí? La que hacemos normalmente, pero sobre un formato digital. Y desde el punto de vista técnico, es una secuencia de bits de longitud fija resultante de aplicar un conjunto de algoritmos criptográficos que permiten identificar al autor y verificar la integridad del contenido firmado, que eran los objetivos que previamente les enunciaba, ¿sí? El proceso de firmar implica el cifrado con la clave privada del firmante del hash del mensaje a firmar. Y si avanzamos un poquitín más sobre las diapos preparadas, vemos los propósitos de la firma digital, es decir, atribuir el documento a su autor de manera fehaciente, bueno, quedó mal tipiado, es decir, la autenticidad del autor, verificar que el contenido del documento no fue alterado, ser integridad del documento y garantizar que el autor no pueda negar haber firmado el documento mensaje. Nos estamos refiriendo en este caso al no repudio de la acción, ¿sí? Y vamos a entrar en la siguiente diapo que habla de qué se necesita para firmar. Bueno, ¿qué necesitamos para firmar? Necesitamos un par de claves y un certificado digital que identifica al firmante y contempla. ¿Qué cosas? La clave pública del firmante, los datos del firmante y una firma confiable. Lo que vemos en esta diapo es el proceso de la firma, ¿sí? ¿Qué les explicamos aquí? Vean el diagrama que se les está explicando. Para crear una firma digital hay que crear un resumen del mensaje original o hash, ¿sí? La función de resumen,
reduce el mensaje a una cadena de caracteres de tamaño fijo, como les anticipábamos anteriormente. El emisor encripta el resumen del mensaje con su clave privada. Entonces, la función que genera el resumen y el proceso de encriptación son llevados a cabo automáticamente por los módulos de hardware y los software, intervinientes. Luego vemos el proceso de verificación. ¿De qué consta este proceso de verificación? Es decir, la clave pública del emisor ahora es utilizada para desencriptar la firma digital. El sistema calcula un nuevo resumen a partir del mensaje recibido, se verifica si el resumen obtenido a partir del mensaje recibido coincide con el resultado de haber desencriptado la firma digital del mensaje, y si los resultados coinciden, esto significa que la firma es válida y que el mensaje no fue alterado. Avanzando un poco más con las diapos, vemos lo que es un certificado digital. ¿Sí? Certificado digital. ¿Qué es? Es una estructura de datos que contiene identidad del poseedor de la clave pública, la clave pública, el periodo de validez, la identidad del emisor e información adicional, y la firma del emisor. Todo esto necesario para la estructura que tiene que contener, no tiene que faltar nada, ninguno de estos elementos. Estos serían los mínimos necesarios. Ahora, en la siguiente diapo vemos que puede contener opcionalmente otros elementos, como el identificador único del emisor, el identificador único del sujeto, extensiones. Bien, habiendo hablado de todo esto, vamos a hablar un poquitito de qué es la infraestructura de clave pública, ¿sí? La PKI es la infraestructura encargada del manejo de certificados digitales. A través de los mismos provee la seguridad requerida para la transmisión de información sensible, ¿sí? En Internet. Su objetivo consiste en asociar una clave a la identidad de su poseedor mediante la emisión de certificados digitales, ejemplo X509-3, por ejemplo. ¿Sí? Esto, la idea general de lo que es infraestructura, ¿sí?, de clave pública. ¿De qué se requiere? De una autoridad de registración, de un repositorio de certificados y CRLs, de obviamente la autoridad de certificación de clientes y de aplicaciones. Entonces, repitamos, de lo que es autoridad de registración, del repositorio imprescindible de certificados y CRLs, de la autoridad de certificación de clientes y de aplicaciones. Lo que podemos ver aquí es un diagrama de los distintos componentes necesarios como componentes de la infraestructura de clave pública que fueron nombrados. Bien, aquí lo que vemos es el proceso de emisión, ¿sí? Lo que podemos observar aquí es el proceso de emisión en cuanto a la relación entre la autoridad de certificación, el repositorio de certificados y CRLs, y cómo quedarían los datos más la clave pública del suscriptor. En el siguiente diagrama vemos distintas RFCs que definen cuestiones relacionadas a PKIs y su funcionamiento, como para que tengan algunos ejemplos, y puedan investigar. ¿Qué son las PKs? Perdón. Es un conjunto de especificaciones técnicas desarrolladas por Netscapes, ¿sí?, y otros cuyo objeto es uniformizar las técnicas y protocolos de criptografía de clave pública. Aquí les aportamos algunos ejemplos para que sigan investigando. Dentro de lo que son
avanzando en las diapos, opciones de implementación. Se pueden contractar, obviamente, los servicios de certificación de PKI existentes o implementar y instalar una propia PKI. ¿Mm? En la siguiente diapos les aportamos algunos ejemplos en la red para que puedan seguir investigando. ¿eh? Por ejemplo, aquí les damos el ejemplo de Open, que constituye una implementación open source, ¿sí? De una infraestructura PKI con, ¿sí?, los componentes necesarios de los cuales hoy les hablábamos: la autoridad de certificación, las autoridades de registración, un servidor web público que posibilita esa interacción, ¿sí? Y el repositorio de certificados. Bueno, y aquí otros ejemplos open source, como para que puedan investigar, sí, en cuanto a certificado, en cuanto a autoridad certificante. ¿eh? Bueno, distintos ejemplos que les aportamos como para que sigan investigando, se interioricen un poco más en cuanto a lo que es infraestructura de clave pública. Bien, redondeando, esto es medianamente lo que queríamos ver en el día de hoy, desde lo que es infraestructura de clave pública, definir cuáles son sus componentes, diferenciar lo que es la firma, ¿no? Firma digital y firma electrónica, y recordar un poco hacia atrás cómo funciona el sistema criptográfico simétrico, con sus ventajas y desventajas, y cómo funciona el sistema asimétrico, con alguna ejemplificación, si se quiere. Y por otro lado, y volviendo a lo que es firma digital y firma electrónica, eh, ver en forma normativa cuál es la diferencia. Y relacionarlo con la 25506 de firma digital. Bueno, espero que la clase les haya sido de utilidad y nos vemos próximamente en la clase sincrónica para eh, ejemplificar todo lo visto y poder responder a todas las dudas que se presenten.